Vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Espero que sí, me estén escuchando súper bien. Bueno, vamos a empezar con las características y propiedades de la vida, ¿ya? De lo que vamos a hablar son de los bioelementos. Nosotros vamos a tener tres bioelementos fundamentales, que son los bioelementos primarios, los secundarios y los oligoelementos o elementos traza, ya que enseguida les voy a explicar lo que significa. Chiquillos, los bioelementos son elementos que van a formar parte de los seres vivos, ¿sí? Entonces, vamos a tener, como les dije, bioelementos primarios, que son los más importantes, que van a componer un 99.3% de la materia viva. Y son los CHON, yo los llamo CHON, que son el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, ¿ya? Ellos son los más importantes porque van a estar presentes en todos los seres vivos. Luego vamos a tener a los bioelementos secundarios, que los bioelementos secundarios van a tener un nivel igual importante en todo lo que es la vida, pero están en menos proporción, ¿ya? Y van a tener un 0,7%. No es tan relevante que se sepan para el parcial los porcentajes, pero por si acaso uno nunca sabe si ellos quieren ser muy malos, no está de más aprendérselo, ¿ya? Y en los secundarios vamos a tener al sodio, al potasio, al cloro, al calcio, que son iones importantísimos. Por ejemplo, el sodio y el potasio participan en la bomba sodio y potasio, entonces son importantísimos. Luego vamos a tener a los oligoelementos o elementos traza, chiquillos, que están en un 0,01%. Y están actuando en muy pocas cantidades, pero son fundamentales. Un ejemplo de eso, chiquillos, por ejemplo, es el yodo. Nosotros, cuando tenemos un hipotiroidismo, es porque tenemos un déficit de yodo en nuestro organismo, por lo tanto nos provoca una patología. Y imagínense, o sea, el yodo está en un 0,01%, es tan poquito lo que está formando parte de nuestro organismo, del entorno, pero que es capaz de causarnos una enfermedad. Entonces, los oligoelementos o elementos trazas, independientes de que estén en pocas cantidades, es importante que se mantengan estables. ¿Por qué? Porque nos pueden causar algún tipo de patología. Entonces, para hacer un resumen de lo que hablamos ahora, vamos a tener a los bioelementos, que los bioelementos son aquellos que van a formar parte de todos los sistemas vivos. Los vamos a tener a los bioelementos primarios, que son los CHON, nunca olviden esa palabra. Vamos a tener a los secundarios, que son los que están ahí, y vamos a tener a los oligoelementos o elementos traza, que son los que van a estar en menor cantidad. Bueno, dentro de estos bioelementos, uno de los más importantes va a ser el carbono, chiquillos, ¿ya? Porque el carbono es un elemento que se dice que es tetravalente porque es capaz de formar 4 enlaces, ¿ya? O sea, el carbono es capaz de unirse a 4 moléculas diferentes, y ahí se sustenta la base de la vida, ¿ya? Gracias al carbono podemos formar, por ejemplo, los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas, ¿ya? Se dice que es tetravalente porque tiene 4 enlaces a él y puede formar, a él se pueden unir diferentes moléculas y en realidad son 4. Bueno, espero les haya quedado claro esta parte, chiquillos, de los bioelementos. Vamos a pasar a la siguiente. Ya. Listo, vamos con la parte de biomoléculas. Dentro de las biomoléculas yo les puse que vamos a ver al agua, porque el agua es muy importante. Vamos a tener biomoléculas orgánicas, que van a ser los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, y el agüita, ¿ya? El agua tiene muchas propiedades, yo se las puse acá, ¿sí? Tiene gran capacidad de disolver, tiene alta tensión superficial, tiene capilaridad, o sea que es capaz de pasar por capilares, por tubitos, tiene alto calor específico, alto calor de vaporización, ¿ya? Todas esas características tiene el agua, pero a nosotros nos va a importar
solamente una que la vamos a ver inmediato. Vamos. Ya, vamos a ver el agua, chiquillos. Bueno, primero, el agua, su fórmula química es H2O. No nos podemos olvidar de aquello. Es una molécula polar. ¿Qué quiere decir que es polar, chiquillos? Que tiene carga, está cargada tanto positiva como negativamente. A eso nos referimos que es polar. Tiene polos, es como una pila. Las pilas tienen cargas positivas y cargas negativas. ¿Sí? Entonces, también esto es súper importante, chiquillos, que ustedes sepan. Valentín, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Ya. Entonces vamos a recapitular. Disculpen, me desconcentré. El agua primero es su forma molecular es H2O, es una molécula polar, que quiere decir que tiene polos, está cargada. Y esto es importante y es pregunta de parcial, chiquillos, así que atento. El enlace que se da entre el oxígeno de la molécula de agua y el hidrógeno de la molécula de agua es un tipo de enlace covalente. ¿Y qué tipo de enlace covalente? Es un tipo de enlace covalente polar, porque se da entre dos elementos no metálicos que tienen carga, ¿ya? Así que si a ustedes les preguntan en el parcial qué tipo de enlace tiene la molécula de agua, solamente ustedes tienen que decir que tiene un enlace de tipo covalente polar, ¿ya? Las moléculas de agua, ahora es importantísimo, se van a unir entre ellas por puentes de hidrógeno. Al agua no le gusta estar solita, le gusta tener amigas, por lo tanto va a estar acompañada. Y al agua le gusta enlazarse con otras moléculas de agua y eso lo va a hacer a través de puentes de hidrógeno, ¿ya? Y una de las características más importantes del agua, chiquillos, es que es el solvente universal. El agua es capaz de disolver la gran mayoría de las sustancias, menos unas, que son los lípidos, chiquillos, ¿ya? El agua no disuelve grasas. Si ustedes mezclan un vaso con agua y le echan aceite, nunca el agua se va a mezclar con el aceite, ¿ya? ¿Por qué? Porque al agua le desagradan las grasas, y a las grasas le desagrada el agua, no se llevan bien. Y finalmente, el agua se va a considerar que es un electrolito. ¿Por qué es un electrolito, chiquillos? Es un electrolito porque es capaz de disociarse, o sea, de separar su composición y conducir la corriente eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, todas esas características va a tener el agua. Es una molécula polar, se va a formar enlaces covalentes entre el oxígeno y el hidrógeno. En una molécula de agua hay un enlace covalente polar, ¿ya? Y entre las moléculas de agua se van a unir por puentes de hidrógeno. Eso es pregunta de prueba, ¿ya? Tienen que tenerlo súper, 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 súper claro. ¿Y qué es el solvente universal? Vamos con la otra. Ya, aquí les muestro un poquito cómo es la molécula del agua. Ya les dije que era una molécula polar. ¿Por qué? Es polar porque tiene polos, ¿sí? Tiene carga negativa en el oxígeno y tiene carga positiva en el hidrógeno, ¿ya? Esto hace que esta molécula sea una molécula polar. ¿Qué más? Miren, acá les mostré, yo les dije que al agua solita no le gustaba estar, le gustaba estar acompañada con otras moléculas de agua. Ya le gusta tener amigas, podemos decir. Pero se tienen que unir. ¿Y cómo se unen? Las moléculas de agua se unen por puentes de hidrógeno, que son los que están acá. Siempre se va a unir un oxígeno con un hidrógeno, o sea, una carga negativa con una carga positiva. Recuerden que carga negativa con positiva se atraen, ¿ya? Así que entre el oxígeno y el hidrógeno se van a formar puentes de hidrógeno, ¿ya? Lo mismo que acá. Y de esa manera se forman, ¿ya? Y se pueden unir las moléculas de agua. Muchas moléculas de agua se forman puentes de hidrógeno. En una molécula de agua existe el enlace de tipo covalente polar. Y eso necesito que lo tengan súper claro porque se los pueden preguntar en el parcial, ¿ya? Acá mismo está también descrito en esa imagen. Después,
Dijimos que el agua es el solvente universal, o sea que el agua se puede disociar y puede disolver. Acá, por ejemplo, yo voy a tener el cloruro de sodio, ¿ya? Y yo lo voy a separar porque lo va a rodear el agua y lo separo, ¿vieron? Y eso después se va a empezar a disolver. ¿Ya? Eso es lo que hace el agua. El agua es el solvente universal y es una de sus principales características. Y acá vamos a tener lo que es el agua como electrolito. Yo les dije que el agua podía separar sus componentes, separa sus componentes en un ion hidronio, que es este que está acá, y en un ion hidroxilo. Y gracias a ellos puede conducir la corriente eléctrica, ¿ya? Así que no se les vaya a olvidar esa característica que tiene la molécula de agua de ser un electrolito. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se va comprendiendo todo? Digan sí, un dedito, algo. ¿Sí? Súper, ya. La Miri, cualquier cosa les va a ir respondiendo las dudas. El hidrógeno, chiquillos, simplemente acá tengo el agua, ¿cierto? Ya, tengo el agua. El agua se va a separar. Va a formar un ion hidrógeno, que es simplemente un hidrógeno positivo, y un ion hidroxilo. Y es su forma de conducir la corriente eléctrica. Simplemente es eso. ¿Ya? Los hidrógenos son protones. ¿Por qué? Porque tienen carga positiva. Eso es un hidrógeno. Ay, perdón. Sí, voy a ir más lento. Ya. Súper, ya. Bacán. Vamos con la otra. ¿Cómo hago para escribir? En el chat, donde dice chat, puedes escribir. ¿Ya? Listo. Vamos a partir ahora con los carbohidratos. Ya vimos el agüita, quedó todo súper claro. Si ya después tienen alguna consulta, le van diciendo a la Miri por el chat, ¿ya? Ya, vamos a hablar de los carbohidratos, chiquillos. Cuando ustedes les nombren carbohidratos, glúcidos, hidratos de carbono, son lo mismo, ¿ya? ¿Y en qué vamos a pensar cuando nos digan carbohidratos? En azúcar, ¿ya? Carbohidrato va a ser sinónimo de azúcar. Y va a estar principalmente compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de 1:2, 1:1. ¿Ya? Eso tienen que saberlo. Ahora, importante que nosotros vamos a tener una unidad básica, o sea, vamos a tener que tener una estructura muy chiquitita a través de la cual se va a tener que formar una gran molécula, ¿ya? Y eso se llama acá monosacárido. El monosacárido es la unidad básica de construcción de los carbohidratos, ¿ya? Cuando ustedes juntan muchos monosacáridos, van a formar una molécula más grande, ¿ya? El tipo de enlace va a ser glucosídico. Esto sí se lo tienen que saber porque va a ser pregunta de prueba. Su clasificación lo vamos a tener... la proporción 1:2, 1:1 es que por cada un carbono y un oxígeno voy a tener 2 hidrógenos. Eso quiere decir, pero no se centren tanto en eso, yo solo les quise poner la proporción. Ustedes tienen que saber simplemente que los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Bueno, su principal función, chiquillos, y esto es pregunta de parcial, es que los carbohidratos van a entregar energía, pero a corto plazo, ¿ya? O sea, si yo necesito, no sé, ustedes en las pruebas de repente antes de hacer una prueba, les dicen cómete un chocolatito, ¿ya? Y nos dicen eso para que nosotros podamos tener un poquito más de energía al momento de rendir un parcial o un final, ¿sí? Por lo tanto, su función biológica va a ser energía a corto plazo. Esa es como su principal función. Vamos a tener otras de reserva y estructural que las vamos a ver de inmediato. Y bueno, y acá nos dice de dónde la podemos obtener. Las podemos obtener de la leche, sus derivados, del origen vegetal, legumbres, cereales, harinas, etc. ¿Ya? Y vamos a continuar. Ya. Yo les dije que nosotros íbamos a tener una unidad básica, que son los monosacáridos, y yo aquí, disculpen, utilicé Paint, y ahí le dibujé una pelotita que va a significar
un monosacárido. Un monosacárido es la unidad básica y es una pelotita, ¿ya? Y son los que nos van a medida que se van a ir juntando, van a ir haciendo una molécula más grande. Los disacáridos es la unión de dos monosacáridos. Yo aquí les dibujé dos pelotitas. Una pelotita, dos pelotitas y se van a unir. Y ahí van a formar a los disacáridos. Los oligosacáridos van a ser varios monosacáridos, pero hasta 10 solamente, ¿ya? O sea, van a ser de 3 a 10 aproximadamente. Y los polisacáridos son de 10 en adelante, o sea, es la unión de muchos, muchos, muchos monosacáridos. Por eso yo le dije que la unidad más básica de un carbohidrato es el monosacárido, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes lo sepan, que van a existir los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Ya vamos a ver ahora cada uno de ellos. Ya, chiquillos. Como les dije anteriormente, los monosacáridos son la unidad básica de los carbohidratos. ¿Ya? Los monosacáridos nosotros los vamos a clasificar según el número de carbono y el grupo funcional que ellos van a presentar en su estructura. ¿Ya? Según el número de carbonos, nosotros vamos a tener triosas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 3 carbonos, esas azúcares. Pentosa quiere decir que tienen 5 carbonos, y las hexosas quiere decir que tienen 6 carbonos. ¿Ya? Por lo tanto, yo les voy a enseñar a ustedes a contar ahora los carbonos. Nosotros vamos a contar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, si tiene 6 carbonos, es una hexosa. Acá, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Si tiene 5 carbonos, es una pentosa. Y si tuviera, por ejemplo, 1, 2, 3, es una triosa. Esa es la forma de clasificar a los monosacáridos, ¿ya? Vamos a tener hexosas, pentosas y triosas según el número de carbonos. ¿Vamos bien? Solo me interesa que sepan que el monosacárido se puede clasificar según el número de carbonos y según el grupo funcional que presentan en su estructura. Ya vamos a avanzar. Ahora, la clasificación de los monosacáridos según el grupo funcional. Miren, yo acá les dije que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es una hexosa porque tiene 6 carbonos. Pero, si ustedes se dan cuenta, en estos carbohidratos, nosotros lo que vamos a tener son grupos funcionales. Este es un monosacárido y ese es otro monosacárido. Cuando ustedes presenten este grupo que está en el extremo, ¿ya? Que es un aldehído, ustedes lo van a llamar aldosa. ¿Por qué? Porque tiene un grupo aldehído en su extremo. Y cuando nosotros presentemos un grupo cetona, que el grupo cetona siempre va a estar en el centro, vamos a llamarlo cetosa, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a poder clasificar mi monosacárido según la cantidad de carbonos y según su grupo funcional. Si el grupo funcional está en el extremo, se va a llamar aldosa, y si el grupo funcional está en el centro, se va a llamar cetosa. Es de volverte la diapositiva y explicar cómo contar, porque explicas muy rápido esa parte y dicen que vayan más. Ya. Contar los carbonos. Yo tampoco alcanzo a ver ¿No? porque la fecha no avanza. A mi ritmo. Ah, ya, perfecto. Ya. Lo voy a hacer más lentito. Vamos a contar los carbonos, ¿ya, chiquillos? Los carbonos son carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Si tengo 6 carbonos, se llama hexosa. Y miren acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Si tengo 5 carbonos, es una pentosa. Y si tuviera 3 carbonos, imagínense, tendría carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Y eso sería una triosa. Y así se cuentan los carbonos. ¿Vamos bien? Miren. Sí, la siguiente están preguntando qué es un grupo funcional y cuáles son todos los nombres. Ya, chiquillos, los grupos funcionales no son parte de esta clase, es muy extenso, no los puedo explicar. A mí me interesa solamente que ustedes sepan que los monosacáridos se pueden clasificar según
la cantidad de carbonos, ¿ya? Que van a ser en triosas, pentosas y hexosas, y según el grupo funcional que presenten en su estructura. Solo van a presentar 2 grupos funcionales, ¿ya? Un grupo funcional es lo que sobresale de una cadena, ¿ya? Y lo que puede estar en el centro de forma diferente. Se dan cuenta que acá yo tengo solo carbonos, oxígenos, hidrógeno, carbono, oxígenos, hidrógeno, pero acá sobresale una molécula que es diferente, ¿ya? Y acá pasa exactamente lo mismo. A eso le vamos a llamar grupo funcional. Entonces, para clasificar nosotros los monosacáridos nos vamos a fijar en el número de carbonos y también en el grupo funcional. Solamente debemos saber 2 grupos funcionales. Vamos a saber a los aldehídos, ¿sí? Que este es un aldehído que va a estar siempre en el extremo de mi monosacárido, y si hay un aldehído se va a llamar aldosa. Este azúcar se llama aldosa. Y en este grupo funcional que yo encuentro acá, que está en el centro, ¿ven la diferencia? Uno está en el extremo y el otro está en el centro. Cuando yo lo tenga en el centro, se va a llamar cetosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una cetona. Y esta es un aldehído. Por lo tanto, esta es una aldosa y esta es una cetosa. Eso es lo que a mí me interesa que sepan. ¿Vamos bien, Miki? ¿Muchas consultas? ¿Vamos bien? Ya. Y lo otro es que nosotros no vimos, vieron en el módulo que subieron, habían unas proyecciones, que está la proyección de Fischer, ¿ya? Que es una proyección lineal. Y ahí ustedes pueden contar los carbonos simplemente, que es esta. ¿Se dan cuenta que es lineal? Y tenemos la proyección de Howard, que es cíclica. Esto es un ciclo, que forma un anillo, ¿ya? Y tienen que distinguir estos 2 tipos de proyecciones. Solo es eso. Una es lineal y la otra va a formar ciclos. Recuerden que si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, esa tiene 6 carbonos y es una hexosa. Y cuando ustedes tengan un ciclo, chiquillos, siempre desde el lado derecho, ustedes van a comenzar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada puntita, cada extremo va a representar a un carbono, ¿ya? Eso ténganlo súper claro, que cada puntita, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, aquí hay otro carbono, acá, acá, acá. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Por lo tanto, esta también es una hexosa. ¿Se dan cuenta que las puedo representar de 2 maneras? Una de forma lineal, que se va a llamar proyección de Fischer, y la otra que va a ser cíclica, que se va a llamar proyección de Howard. ¿Sí? Chicos, para los que están preguntando cuánto va a durar la clase, si tienen que hacer, sálganse, la clase va a quedar grabada. ¿Dónde les vamos a estar avisando? Por las redes, por WhatsApp, Instagram, no se preocupen de eso ahora. Liberen el chat para las dudas de la clase, por fin, ¿ya? Ya. Era un anuncio. Ya, chiquillos. Ahora, para mí es muy importante que ustedes se sepan estos monosacáridos, ¿ya? Ejemplos de monosacáridos, los monosacáridos más importantes, o sea, las unidades básicas más importantes que ustedes se deben saber son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Chiquillos, no se vayan a aprender esta estructura, no es necesario, ¿ya? Solo tienen que aprenderse su nombre. Entonces ustedes ponen monosacáridos importantes a la glucosa, a la galactosa y a la fructosa. Ellos son monosacáridos, son azúcar simples, ¿ya? Eso es lo que ustedes deben saber. Ahora, ya vimos monosacáridos, ¿ya? Dijimos que los monosacáridos entonces son azúcar simple, que los podemos identificar según el número de carbonos o según su grupo funcional. Eso es lo que a mí me interesa que sepan. Luego, la unión de 2 monosacáridos, o sea, si yo junto un monosacárido más otro monosacárido, vamos a formar un disacárido, o sea, vamos a tener 2 azúcares unidos, ¿ya? ¿Y cómo van a ser? Siempre, 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 y tienen que tenerlo claro, la glucosa se va a unir o a la galactosa o se va a unir a la fructosa. Jamás se va a unir la fructosa con la galactosa. No, glucosa con galactosa y glucosa con fructosa. Por eso es súper importante que ustedes se
prendan estos monosacáridos, ¿ya? Porque la unión de los monosacáridos va a dar origen a los disacáridos. Por lo tanto, yo aquí les puse unos dibujitos, ¿ya? La maltosa, estos son los disacáridos, ya que están formados por la unión de dos monosacáridos. La maltosa es un disacárido que se va a formar por la unión de una glucosa más una glucosa. O sea, voy a juntar dos glucosas y voy a formar una maltosa, que es un disacárido. Luego voy a formar una sacarosa. ¿Y la sacarosa cómo se forma? Voy a unir a la glucosa más a la fructosa. ¿Se dan cuenta que estoy uniendo a la glucosa más a la fructosa? O sea, uno, dos monosacáridos. Y formo a la sacarosa. Y finalmente voy a formar a la lactosa, que la lactosa es la glucosa más la galactosa. Entonces, muy importante que ustedes se aprendan los disacáridos, que son la maltosa, la sacarosa y la lactosa, y cómo se forman estos disacáridos, que la maltosa se forma por glucosa más glucosa, que la sacarosa se forma con glucosa más fructosa, y que la lactosa se forma con glucosa y galactosa. O sea, siempre voy a unir dos monosacáridos, o sea, la glucosa se va a unir con la galactosa, la glucosa se va a unir con la glucosa, y la glucosa se va a unir consigo misma, ¿ya? Así que eso es con respecto a los disacáridos. Ya, chiquillos. Aquí es muy importante que vamos a hablar del tipo de enlace que se va a formar, o sea, cuando yo uno una glucosa más una fructosa, o sea, dos monosacáridos, voy a tener que unirlos de alguna parte, o sea, se tienen que tomar como de la manito, ¿ya? Y a eso le vamos a llamar enlace. ¿Y qué tipo de enlace tienen los carbohidratos? Los carbohidratos tienen enlace glucosídico, chiquillos. Y siempre el enlace glucosídico, y esto es de memoria, va en el carbono 1 con el carbono 4. ¿Ya? Enseguida les voy a explicar qué significa carbono 1 y carbono 4, pero sí es importante que los disacáridos, los polisacáridos y la gran mayoría de todos los carbohidratos están unidos por enlace de tipo glucosídico, ¿ya? Entre el carbono 1 y el carbono 4. Y acá les presento el enlace glucosídico. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando teníamos un ciclo, comenzábamos a contar desde la parte derecha, desde esta puntita, y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque ese carbono también se cuenta. 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta que aquí el carbono 1 se une con el carbono 4? Y ahí se va a formar un enlace. ¿Se dieron cuenta? Carbono 1, y acá carbono 1, 2, 3 y 4. Y ahí formé mi enlace. Y ese es un tipo de enlace glucosídico. Siempre que se forma un enlace de tipo glucosídico, vamos a eliminar una molécula de agua. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy claro. Por lo tanto, el enlace glucosídico se va a formar entre el carbono 1 y el carbono 4 del monosacárido siguiente. ¿Ya? Así que así se forma y se elimina una molécula de agua. ¿Vamos bien? ¿Miri, alguna duda? Ya, sigamos. ¿Dónde veo el carbono 6? ¿Sí? Carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5, y este es el carbono 6, el que está acá arribita. Está como por fuera de la estructura. ¿Ya? Listo, vimos monosacáridos, la unidad base, vimos los disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos a través de un enlace glucosídico. Recuerden que el enlace glucosídico se da entre el carbono 1 y el carbono 4. ¿Por qué se elimina una molécula de agua? Miren acá. Yo lo que tengo acá son dos grupos hidroxilo, OH, OH, ¿cierto? Y miren cómo quedan, solamente quedan unidos por un oxígeno. Entonces, si yo tengo este oxígeno, ¿qué elimino acá? H2O. Eso es lo que elimino, H2O. Y por eso queda solamente un oxígeno. Y elimino una molécula de agua. ¿Bien? Ahí sí. Ya.
Ahora vamos a ir a los carbohidratos más grandes, que son los polisacáridos. Los polisacáridos, chicos, son la unión de muchos monosacáridos a través de un enlace glucosídico. O sea, yo voy a unir muchas pelotitas pequeñas a través del enlace glucosídico, ¿ya? Y lo primero que nosotros vamos a ver, el primer polisacárido va a ser el almidón, ¿ya? El almidón va a ser un polímero de tipo vegetal, cuya función principal es de reserva energética, ¿ya? Nosotros los vamos a encontrar en la papa, en el trigo, en el arroz, ¿ya? Muchas veces les dicen, no, saquémosle el almidón al arroz y lo lavan, y esa cosita blanca que sale del arroz cuando se lava es almidón, ¿ya? Entonces, la principal función del almidón es de reserva energética, pero en plantas, ¿ya? Eso sí deben tenerlo súper claro, su función. El almidón tiene dos componentes, la amilosa y la amilopectina, ¿ya? O sea, vamos a tener el almidón, y el almidón se compone de amilosa y de amilopectina. ¿Qué es la amilosa, chiquillos? La amilosa es mi estructura lineal, o sea, son muchos monosacáridos, ¿ya? Unidos linealmente. ¿Se dan cuenta que acá la cadenita es lineal? Es la amilosa. Y la amilosa, siempre sus monosacáridos van a estar unidos entre un enlace 1S4. ¿Se acuerdan que los carbohidratos siempre estaban unidos entre el carbono 1 y el carbono 4? Ya. Asimismo se une la amilosa, de forma lineal. ¿Pero qué pasa acá? Aparece la amilopectina, porque a ellas les gusta convivir juntas dentro del almidón. Entonces viene la amilopectina. ¿Y qué pasa acá? Yo tengo la amilosa, que es mi parte lineal, y ¡pam! Aquí aparece la amilopectina acá abajito. Y la amilopectina es una ramificación que le aparece a la amilosa, ¿sí? Por lo tanto, tengo la amilosa, y la amilosa se va a ramificar, o sea, le va a aparecer una ramita, como los árboles. Y esa ramificación se va a llamar amilopectina. Y chiquillos, el enlace que se va a formar en esta ramificación entre la amilosa y la amilopectina siempre va a ser de 1S6. ¿Por qué? Porque miren, carbono 1, ¿se acuerdan? Carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Y ese se une con el carbono 1 de mi molécula siguiente. Entonces, las ramificaciones siempre, chiquillos, van a ser entre el carbono 1 y el carbono 6. Esto es pregunta de prueba, ¿ya? Por lo tanto, la amilosa es lineal, tiene enlace 1S4, y la amilopectina, como es ramificada, su enlace va a ser 1S6. Y siempre las ramificaciones van a ser 1S6, ¿sí? Y son siempre de tipo alfa. Todo lo que hemos hablado de los tipos de enlaces, 1S4 y 1S6 son del tipo alfa. Enseguida les voy a explicar qué significa alfa y beta. Vamos. Ya, ahora vamos a ver a la celulosa. La celulosa es un polímero, pero de origen vegetal, ¿ya? Y estaban unidos por glucosas beta. ¿Se acuerdan que el almidón eran glucosas, pero de tipo alfa? Lo que nosotros vamos a saber ahora es que la celulosa está unida por glucosas de tipo beta, y su función principalmente es estructural. Y nosotros la vamos a encontrar en las paredes de las células vegetales. O si ustedes van a una placita a ver un arbolito, el tronco de ese arbolito está formado por celulosa, ¿ya? Porque le va a dar estructura al tronco. Por eso es tan durito, y le va a dar como la forma de tronco, y después vienen las ramitas del árbol y las hojitas, ¿ya? Por lo tanto, su función principal de la celulosa es estructural, y es el único que cumple con enlace de tipo beta, ¿ya? Eso guárdenselo un poquito y se los voy a explicar. Es un enlace 1S4, pero de tipo beta, no alfa, ¿ya? Porque antes teníamos 1S4 alfa en el almidón, y en la celulosa vamos a tener 1S4, pero beta. Acá está la estructura de la celulosa, chiquillos, ¿ya? Enlace 1 y enlace 4.
1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero el enlace que se va a formar no es de tipo alfa, sino que es de tipo beta. De hecho, si se dan cuenta, esto se va dando vuelta. El oxígeno va acá, el oxígeno va allá, el oxígeno va acá, después el oxígeno va allá. Por lo tanto, su enlace glucosídico va a ser carbono 1 con el carbono 4, pero beta. Eso sí o sí se lo tienen que guardar en su mente para el parcial. ¿Se entiende? ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien, qué bueno que entiendan, me alegro. ¿Qué era alfa y qué era beta? Enseguida se los voy a explicar, ¿ya? Les voy a explicar enseguida lo que significa alfa y beta. Vamos a ver, nosotros lo que estábamos viendo eran los polisacáridos. Ya vimos el almidón, que el almidón es de reserva energética, pero en plantas. Vimos la celulosa, que la celulosa es un polisacárido de tipo estructural. Y vamos a ver el glucógeno, que el glucógeno es un polímero de tipo animal, pero su función va a ser de reserva energética principalmente en los animales, ¿ya? Animales como los seres humanos, o como los animalitos, un perrito, un gatito, un ratón, etc. ¿Ya? Y por lo tanto es de reserva energética, pero en animales. Lo podemos encontrar en el músculo y en el hígado. Y el almidón, o sea, perdón, el glucógeno, me quedé pegada con el almidón, el glucógeno, chiquillos, también tiene una estructura ramificada, ¿se dan cuenta que tiene ramificaciones? Entonces, va a tener una estructura lineal, que la estructura lineal siempre va a ser enlace 1 a 4 alfa. Pero cuando teníamos ramificaciones, ¿se acuerdan que hablamos? Y dijimos que el enlace que se formaba en la ramificación era de 1 a 6 alfa. Lo mismo que pasaba en el almidón. ¿Ya? Por lo tanto, las ramificaciones van a ser 1 a 6 y toda la parte lineal va a ser enlace 1 a 4. Y todos son de tipo alfa, menos la celulosa, ya que la celulosa, recuerden que tenía enlace 1 a 4 tipo beta. Bueno, aquí les muestro al glucógeno. Se dan cuenta que es muy ramificado, mucho más ramificado que el almidón. ¿Ya? Tiene muchas ramificaciones. Y ahí nuevamente les digo, su parte lineal, que es esta parte lineal es 1 a 4 alfa, y su parte ramificada, acá les explico que su enlace es 1 a 6 alfa. ¿Ya? Así que nunca olviden que la parte lineal 1 a 4 y la parte ramificada 1 a 6, y siempre son del tipo alfa. El único que tiene enlace beta es la celulosa. ¿Bien? Ya, chiquillos, ¿entienden esta parte? No entendieron de la diferencia de alfa y beta. Ya, se los voy a explicar ahora. Lo único que me interesa que sepan es que la celulosa tiene enlace 1 a 4 de tipo beta, ¿ya? Y todos los demás tienen enlace 1 a 4 o 1 a 6 de tipo alfa. Enseguida les explico el por qué. Bueno, un polisacárido importante va a ser la quitina, ya que la quitina principalmente va a cumplir un rol estructural, ¿ya? Va a estar en la pared celular de los hongos, o también va a formar parte del esqueleto o del exoesqueleto de algunos bichitos. Por ejemplo, las chinitas, yo le llamo chinita a esto, no sé cómo le llamarán ustedes, o mariquita le llaman en otros países, no sé, pero es una chinita. O los escarabajos tienen una caparazón muy durita porque ellos tienen que volar. Entonces, su caparazón va a estar formada por quitina y tiene un rol estructural. Ya, y ahora les voy a explicar lo que significa alfa y lo que significa beta. Ya, chiquillos. Primero, nunca olviden que la celulosa es el único carbohidrato que tiene enlace de tipo beta, enlace 1 a 4 beta. Es el único. Los demás todos tienen enlace 1 a 4 alfa si es lineal y 1 a 6 alfa si es ramificado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo sé que es alfa? Porque miren, en el carbono 1, ¿sí? Yo voy a tener un grupo hidroxilo que va a estar hacia abajo. Y eso me va a indicar a mí que es alfa.
Y en el carbono 1, si el hidroxilo, este OH, está hacia arriba, me va a indicar que es beta. Sí, simplemente es esa la diferencia, ¿ya? Si está hacia abajo, va a ser alfa en el carbono 1, y si está hacia arriba, el OH en el carbono 1 va a ser beta. Por lo tanto, en la celulosa, por lo general, va a presentar sus OHs en el carbono 1 hacia arriba. Por eso quedaban orientados hacia arriba y hacia abajo los oxígenos, ¿ya? Así que no olviden que la celulosa es el único polisacárido que tiene enlace tipo beta, ¿ya? Los demás, bueno, y la quitina también en realidad, pero la quitina no la vieron como tal en clase, ¿ya? Pero tanto el almidón y el glucógeno tienen enlace de tipo alfa. ¿Quedó más claro ahí? Preguntan de levogiro y extrafluido. No, chiquillos, eso no se preocupen. De levogiro y no se preocupen. Es como que gira a la derecha o a la izquierda, pero eso es materia muy avanzada y no nos importa verlo. Ya sepan que es alfa porque en el carbono 1 hay un OH hacia abajo, y es beta porque en el carbono 1 hay un OH mirando hacia arriba. ¿Qué no entendió? ¿Qué? ¿Lorena? Ya, ¿qué no entendiste, Lorena? ¿Los demás entendieron? Te pueden preguntar en el parcial, por ejemplo, ¿qué tipo de enlace tiene la celulosa? 1S4 alfa, 1S4 beta, y ustedes lo que tienen que responder es 1S4 beta, ¿ya? No es alfa porque los únicos que tienen alfa va a ser el almidón y el glucógeno. La celulosa tiene enlace tipo beta, 1S4. Dale. Ya. Listo, vamos con los lípidos, chiquillos. Los lípidos, si me hablan de lípidos, lo primero que tengo que imaginarme son grasas, ¿ya? Las grasitas como las papas fritas, la mantequilla, la manteca que le dicen ahí, el aceite, todo eso. Bueno, las cositas ricas las facturitas tienen también lípidos. Bueno, vamos a hablar de los lípidos, chiquillos. Sus elementos principales son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, pero además pueden tener nitrógeno y fósforo, ¿ya? ¿Pueden tenerlo en su estructura? Sí. Yo les voy a decir una cosa. Los lípidos no voy a tener como una unidad básica. ¿Se acuerdan que en los carbohidratos yo tenía una unidad básica que eran los monosacáridos? Acá en los lípidos yo voy a considerar como unidad básica, solo la voy a considerar. No es que todos los lípidos lo tengan, a los ácidos grasos, ¿ya? Eso. ¿Por qué? Porque los lípidos son una familia muy heterogénea, son muy distintos entre sí, ya son una familia muy extraña, pero sí tienen que saber que los lípidos tienen algo en común. Todos los lípidos son hidrofóbicos, a ninguno de ellos les gusta el agua, eso significa que son hidrofóbicos. Le tienen fobia al agua, no le gusta. ¿Se acuerdan cuando yo les di el ejemplo del agua con aceite? Nunca el agua con el aceite se va a mezclar porque no les gusta el agua, ¿ya? Así que eso sí tienen que tenerlo en consideración. Lo único que tienen en común, todos los lípidos, es que son hidrofóbicos, ¿sí? Y que en la gran mayoría de los lípidos la unidad básica va a ser el ácido graso, ¿ya? Y la función biológica de los lípidos principalmente va a ser energía a largo plazo, ¿ya? Esa es su función principal. Además va a tener funciones estructurales, aislantes y de reserva, pero su principal función va a ser energía a largo plazo. ¿Se acuerdan que los carbohidratos, mi energía era a corto plazo? Ya, entonces acá en los lípidos yo voy a tener como función principal obtener energía a largo plazo. Bueno, acá tenemos cómo los podemos obtener, ¿ya? Y algunos ejemplos de los lípidos. Listo. Ya. Los lípidos se van a clasificar en dos grupos, que va a depender de la presencia o no de ácidos grasos. ¿Se acuerdan que yo les dije que los ácidos grasos lo podíamos considerar como
la unidad base de algunos lípidos, ya. Entonces, los lípidos saponificables, ya, van a poseer ácidos grasos en su estructura, y los lípidos insaponificables no poseen ácidos grasos en su estructura. Ya, eso sí tienen que tenerlo súper claro. Saponificables poseen ácidos grasos, o sea, poseen a la unidad base, y los insaponificables no poseen ácidos grasos. Por lo general, los lípidos saponificables van a tener una estructura lineal, y los insaponificables van a tener una estructura más bien formando anillos, ¿ya? Como redondita. Entonces, los saponificables vamos a tener lípidos simples como las grasas laceras y complejos como los fosfolípidos o glucolípidos, ¿sí? Y los insaponificables vamos a tener los esteroides. ¿Se dieron cuenta que es como un anillito? Son los insaponificables. Vamos a tener los terpenos y las prostaglandinas. Vamos a ver cada uno de ellos enseguida. Ya, características de los lípidos. Primero que están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, y algunos contienen fósforo y nitrógeno, como se los nombré anteriormente, ¿ya? La única característica que comparten todos los lípidos es que son todos insolubles en agua. No les gusta el agua. Eso quiere decir que son hidrofóbicos, ¿ya? No les gusta el agua. Bueno, su función principal es de reserva energética, pero a largo plazo. Perdón, voy muy rápido, disculpen. Ya, es que tiendo a hablar muy rápido. Disculpen. Ya, les voy a hablar de los ácidos grasos, chiquillos. Los ácidos grasos, recordemos que eran la unidad básica de los lípidos saponificables, ¿ya? No de todos los lípidos, solo de algunos. Entonces, son las moléculas bases que van a componer muchos lípidos, y están formados siempre por una cadena carbonada asociada a un grupo carboxilo. Lo único que me interesa es que ustedes sepan que vamos a tener un ácido graso, está formado por una cadena de muchos carbonos y muchos hidrógenos, ¿sí? Muchos carbonos y muchos hidrógenos. ¿Qué me interesa que sepan? Que nosotros vamos a tener ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que van a presentar enlace simple, solo enlace simple, miren, enlace simple, simple, ¿ya? Es lineal su cadenita. Y los ácidos grasos insaturados son aquellos que van a presentar dobles enlaces en su estructura. ¿Se dieron cuenta que acá apareció un doble enlace? Y cuando pase eso, la cadena lineal se va como que se le va a doblar la patita, ¿ya? Su patita se va a doblar. Y eso es un ácido graso insaturado, ¿ya? Porque va a presentar dobles enlaces o triples enlaces en su estructura. Acá aparece un doble enlace y acá estaba lineal. Eso es lo que deben saber. Los ácidos grasos saturados son las grasas malas, ¿ya? O sea, las saturados son las grasas malas, las papas fritas, todo lo que tenga mucho aceite van a ser ácidos grasos saturados, o sea, vamos a tener una cadena lineal. Y los ácidos grasos insaturados son las grasitas que van a ser buenas, por ejemplo, cuando comemos maní, cuando comemos palta, aceite de oliva, como uvas, ¿ya? A eso se refiere. Entonces vamos a saber que los ácidos grasos van a ser saturados si presentan cadena simple e insaturados si presentan dobles enlaces en su estructura. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta el momento, Miri? ¿Entendieron? Súper. Ya. Y aquí les puse ácido graso saturado, miren, cadena simple, ácido graso insaturado, tengo presencia de doble enlace y se me enchueca la patita acá. Así los pueden reconocer. Listo. Ya. De los ácidos grasos, ¡ay, qué lindo! Voy a tomar agua. Ya. Nosotros vamos a tener lípidos que se van a llamar grasas neutras o triglicéridos, ¿ya? Así los vamos a llamar. Los triglicéridos, no sé si alguna vez ustedes han hecho exámenes, y en los exámenes a ustedes les van a decir que tienen que hacerse
exámenes a los triglicéridos y les pueden salir altos, ¿ya? Porque ahí están midiendo la cantidad de grasa que ustedes tienen en su cuerpo. Entonces, los triglicéridos van a estar formados por un alcohol que se llama glicerol, que es esto, no tienen que aprendérselo, solamente tienen que saber que está formado por un glicerol y está formado por 3 ácidos grasos. ¿Se acuerdan que anteriormente vimos los ácidos grasos? Ya, entonces está formado por 1, por 2 y por 3. Por eso se llama triglicérido, porque tiene 3 cadenas de ácido graso y tiene un grupo glicerol, ¿ya? Es muy importante que ustedes sepan que cuando se une el glicerol a los 3 ácidos grasos, el enlace que se va a formar se va a llamar éster, ¿ya? Este enlace que va a estar acá va a ser un éster. Solo tienen que saber eso. Entonces, un glicerol más 3 ácidos grasos van a formar un triglicérido. Y ese triglicérido, chiquillos, va a tener funciones muy importantes. Primero, se van a acumular en el tejido adiposo. Cuando nosotros vamos consumiendo muchos lípidos, ¿sí? Y empezamos a subir de peso, vamos a encontrar unas células que se llaman adipocitos. Y por eso vamos aumentando nuestra grasa en la piel. Son aislantes térmicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los animalitos, como estos ositos, que viven en el polo norte o en la Antártica, necesitan una piel rica en grasa, ¿ya? ¿Por qué necesitan una piel rica en grasa? Porque esa piel los va a aislar del frío. Antiguamente los indígenas, para poder sobrevivir, mataban a estos animalitos y se ponían sus pieles, ¿sí? Para que pudieran, bueno, eso es muy malo que los hayan matado, pero se ponían sus pieles para poder sobrevivir al frío que había, porque son aislantes, ¿ya? Por lo tanto, ellos tienen una piel que está muy rica en adipocitos, ¿ya? Y hace que no sientan mucho frío. Y finalmente van a tener una función de reserva energética. Y ellos le van a dar la función principal a los lípidos, ¿ya? Y también voy a decir que son amortiguadores, porque nosotros en los órganos, por ejemplo, alrededor de los intestinos o en el estómago, vamos a tener grasas, ¿ya? Alrededor, ¿para qué? Para que cuando hay roce entre órganos, o por ejemplo, muchas veces la gente tiende a ponerse faja, lo que va a hacer ahí es amortiguar este golpe que hay, ¿ya? Por lo tanto, los triglicéridos van a estar formando parte de órganos también. ¿Vamos bien hasta ahí? No, las grasas neutras son lo mismo que los triglicéridos. Son sinónimos. Es lo mismo. Si te hablan de grasa neutra, te están hablando de triglicéridos. ¿Sí? Ya, chiquillos, vamos a hablar ahora de otro lípido importantísimo, que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, primero que todo, están formados por 2 ácidos grasos en su patita. Sus patitas son ácidos grasos. Tenemos un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado porque hay un doble enlace. Se le dobla la patita, ¿sí? La cabeza del fosfolípido va a ser una cabeza que va a estar formada por un grupo fosfato y un glicerol, ¿ya? Que era un alcohol de 3 carbonos. Solamente me importa que ustedes se sepan cómo está formado el fosfolípido, que tiene un grupo fosfato y un grupo glicerol en la cabeza y que sus patitas son ácidos grasos. ¿Por qué? Porque la cabeza del fosfolípido es hidrofílica, le gusta el agua, hidrofílica, tiene feeling con el agua. ¿Y por qué va a tener feeling con el agua? Porque va a tener un grupo fosfato que está cargado negativamente, o sea, tiene un polo, una carga. Y al agua, recordemos que era una molécula polar, que le gustaba juntarse con otras carguitas, ¿ya? Por lo tanto, la cabeza del fosfolípido es afín con el agua, es hidrofílica, le gusta el agua. Y las colas, que son grasas, son hidrofóbicas, no le gusta el agua. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Van a huir del agua, ¿ya? Son hidrofóbicas. La conformación de la cabeza. Ya, la conformación de la cabeza del fosfolípido está formada por un grupo fosfato
que este grupo fosfato va a tener carga y este le va a dar la característica de que sea hidrofílico, ¿ya? O sea, de que la cabeza le guste el agua. Y va a estar formado por un glicerol, ya que es un alcohol de 3 carbonos. No me importa que se sepan estas cositas, solo me importa que sepan que la cabeza tiene un grupo fosfato y que tiene un glicerol. Solo eso. Y que sus colas son ácidos grasos y como son grasas, no les gusta el agua, son hidrofóbicas. Y su principal función es formar parte de las membranas plasmáticas. Espero que hayan visto la clase, tenemos una arriba, por si acaso, ¿ya? Y forman parte de la membrana plasmática, ¿ya? De los procariontes y eucariontes, ¿ya? Y se dan cuenta que las cabecitas van a ir orientadas siempre hacia donde está el agua, las cabecitas van a estar orientadas donde está el agua, y las colitas, miren cómo se van a proteger del agua, todas juntitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no les gusta el agua. Nosotros vamos a decir que los fosfolípidos son anfipáticos, ¿ya? Anfipático significa que es una molécula que le gusta el agua a una parte y a otra parte no le gusta el agua. Eso quiere decir que es anfipático. A una parte que es la cabeza le va a gustar el agua y a las colas que son hidrofóbicas no les va a gustar el agua. Y vamos a decir que el fosfolípido es anfipático. Ahí se lo escribí. Ya, tenemos otro tipo de lípidos que van a ser los esteroides, chiquillos. Nosotros dijimos que los esteroides son insaponificables, o sea, no tienen ácidos grasos en su estructura. Todos los anteriores que vimos, los triglicéridos, los fosfolípidos, sí tienen ácido graso en su estructura. ¿Ya? Los esteroides no tienen ácido graso en su estructura. Van a estar formados siempre por anillos. Si ustedes se dan cuenta, van a estar formando ciclos. ¿Ya? Estos son ciclos, no importan estas estructuras, ¿ya? Quiero que sepan que el colesterol es uno de los principales esteroides, ¿ya? Que va a ser el precursor, o sea, el que va a dar inicio a la formación de las hormonas sexuales y suprarrenales, ¿ya? Y también en las células animales va a formar parte de las membranas biológicas. O sea, en la membrana plasmática, ¿se acuerdan que yo tenía los fosfolípidos? Entonces los fosfolípidos, alrededor de ellos va a haber colesterol. ¿Por qué? Porque va a disminuir el movimiento, la fluidez de la membrana plasmática. ¿Ya? ¿Qué cosa? Ah, Fabián, apaga tu micrófono. Fabiana, perdón, el micrófono. Ya. Entonces, el colesterol, ¿qué es lo que va a hacer? El precursor de hormonas sexuales. ¿De qué hormonas sexuales? La progesterona, el estrógeno, la testosterona, ¿sí? Y va a formar parte de las membranas, de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque va a disminuir la fluidez. ¿Se entendió todo hasta el momento? Porfis, Valentín. Micrófono apagado. Oh, Fabiana, perdón. Micrófono apagado. Por favor. Ya, ¿se entendió esta parte, chiquillos? Ya, bacán, muy bien. Qué rico. Ya, y tenemos colesterol malo y bueno. Solo quería que supieran eso. Ya. Finalmente, acá este es un cuadrito que me imagino que a ustedes les apareció cuando estaban estudiando. Lípidos saponificables, recuerden que tienen ácidos grasos en su estructura, y vamos a tener lípidos insaponificables que no tienen ácidos grasos en su estructura, que van a estar formando anillos, ¿ya? Prostaglandinas, chiquillos, su función principal va a ser respuesta inflamatoria al organismo. Puede ser pregunta de parcial, ¿ya? Y los esteroides ya vimos que el principal era el colesterol, que era el precursor de hormonas sexuales. Me quedan de profe, ay, qué bueno. Pero bueno, no me tienen de profe de arte, pero me tienen aquí. Los vamos a ayudar hasta cuando más pueda. Ya, continuemos. Pregunta, ¿cuál sería la pregunta del examen? Ay, no lo sé. Pueden hacer muchas. ¿De las prostaglandinas? Sí. Solo tienen que saber que las prostaglandinas van a formar parte de los lípidos insaponificables, o sea que no tienen ácidos grasos en su estructura. Y su función principal va a ser, van a responder a la inflamación, ¿ya? Van a participar de la respuesta inflamatoria del cuerpo, ¿ya? Eso puede ser pregunta de parcial. ¿Sí? De los terpenos, ¿qué tenemos que saber?
No, los terpenos tienen que saber que principalmente le van a dar color, son como grasas que le van a dar color. Por ejemplo, la bilirrubina le va a dar el color a las heces o a la cajita, le va a dar el color café. ¿Ya? Eso es como lo que tenemos que saber, pero nunca se van a centrar mucho en los terpenos. Sepan que los lípidos insaponificables van a ser los esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen ácidos grasos en su estructura. ¿Ya? Eso es todo. Se tienen que saber qué son los glíceros, fosfolípidos, ¿Qué cosa? los glíceros, fosfolípidos, fosfolípidos, gliceroglucolípidos, se tienen que saber. No tienen que sabérselo. Sí tienen que saber no, esto no. Los glucolípidos sí, que los glucolípidos son lípidos unidos a carbohidratos, ¿ya? Que principalmente su función va a ser de reconocimiento, ¿ya? Que va a estar en la membrana plasmática, que se va a llamar glucocálix, no sé si lo habían escuchado, pero van a ser lípidos de reconocimiento. Ya eso es lo que deben saber, que los glucolípidos son lípidos de reconocimiento. ¿Ya? Pero los otros, esto no. No, los glicerofosfolípidos, los esfingofosfolípidos, los gliceroglucolípidos, los esfingoglucolípidos, no es necesario que se lo sepan, ¿ya? Igual estudien esta tablita, ¿ya? Porque no sabemos cómo pueden ser de malvados este año, ¿ya? Pero sí, lo más importante es lo que yo les nombré. Ahora, los fosfolípidos, importante que se lo sepan, ¿ya? Así que, eso. ¿Bien? Sí, súper bien. ¿Listo? Resumen de la primera parte de la clase. Hay un micrófono prendido, por favor. Fabiana, no sé si puedes apagar. Sí, ya, gracias, Fabiana. Ya, aquí les hice un pequeño resumen de la clase, ya, moléculas orgánicas. Nosotros vimos ahora los carbohidratos, ya, y vimos a los lípidos. ¿Ya? Así que ahora nos vamos a ir con las proteínas, chiquillos. Si ustedes me preguntan, para mí son las biomoléculas más importantes. Yo considero que todos los seres vivos somos proteínas caminantes, ¿ya? Porque todo en nuestro cuerpo es una proteína. Así que usted considérese una proteína caminante, ¿ya? Van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero además va a tener nitrógeno y azufre, importantísimo, ¿ya? La unidad básica, como su unidad básica, o sea, desde donde van a partir las proteínas, se van a llamar aminoácidos, ¿ya? Y el tipo de enlace va a ser enlace peptídico. Vamos a tener niveles de organización, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y lo podemos encontrar, si a mí me dicen, ¿dónde encuentro las proteínas? Los voy a encontrar en las carnes, los huevos, en las legumbres, en los frutos secos también. Así que eso, ¿ya? Estudiense este cuadrito, es importante. Ya, esto es lo mismo que les dije anteriormente, pero escrito. Ya, chiquillos, yo les dije que las proteínas, su unidad básica, o sea, cómo se va a formar una proteína, desde dónde va a partir, va a ser el aminoácido. Y esto sí se lo tienen que saber porque puede ser pregunta de prueba, van a hacer identificar. Esto es un aminoácido, se los presento, aminoácido, lo presento a mis compañeros, ¿ya? ¿Qué tienen que saber? Que el aminoácido está formado por un carbono central o carbono quiral, ¿ya? Recuerden que el carbono era un elemento tetravalente, o sea, podía formar 4 enlaces con distintas moléculas, con 1, con 2, con 3 y con 4. Por eso es muy importante el carbono. Entonces, el aminoácido está formado por un carbono central, está formado por un grupo amino, que es este, que es NH2, ¿ya? Porque es un nitrógeno más 2 oxígenos, NH2, ¿ya? Va a estar formado por un grupo carboxilo, que es este, y va a estar formado también por un elemento hidrógeno y un grupo radical. Chiquillos, pregunta de prueba. El radical es quien le va a dar la identidad al aminoácido, ¿ya? Y después a la proteína. El radical es alguna sustancia, algún componente que se pueda unir acá, ¿ya? Y le va a dar características especiales, distintivas, ¿ya? Por eso existe este grupo R, ¿ya? Porque cada aminoácido tiene distintos radicales.
¿ya? Así que su estructura, conózcanla. Carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo, un grupo radical y un hidrógeno. Así se compone el aminoácido. Preguntan cuál puede ser un radical. Pueden ser... Un anillo. Claro, puede ser un anillo, un benceno, puede ser un oxígeno, puede ser un elemento. Nunca les van a preguntar cuál puede ser. Sí tienen que saber que el radical le va a dar la identidad ya a ese aminoácido. Lo va a hacer distintivo de otro. ¿Puede explicar qué R es por poner una cosa X que ponen el grupo radical lateral? No, el grupo radical puede ser cualquier molécula que se le una al aminoácido. Chiquillos, si yo acá le pongo una flor al aminoácido, este aminoácido va a ser un aminoácido florado, ¿ya? O sea, le va a dar una característica especial. Eso quiere decir que cualquier molécula se le puede poner acá y le va a dar una característica especial. Eso es el radical. El radical da la identidad al aminoácido y después la proteína no entendí bien. Sí, o sea, porque muchos aminoácidos forman una proteína, ¿ya? Así que por eso un aminoácido, si yo tengo el radical, le va a dar la identidad al radical, y si yo tengo después muchos aminoácidos juntitos, voy a formar una proteína. ¿Se respondió la pregunta? Ya, avancemos. Chiquillos, ¿cómo se van a unir estos aminoácidos? ¿Ya? Porque al aminoácido tampoco le gusta estar solito, al aminoácido le gusta unirse a muchos aminoácidos. ¿Y cómo se unen los aminoácidos? A través del enlace peptídico. El enlace de las proteínas importantes se llama enlace peptídico, ¿ya? Entonces, es un tipo de enlace covalente, ¿ya? Que se va a formar siempre entre el grupo carboxilo, ¿sí? Y el grupo amino. Eso es lo importante que ustedes tienen que saber, que entre el grupo carboxilo que está acá, grupo carboxilo, y el grupo amino se va a formar el enlace peptídico, con la liberación siempre de una molécula de agua. ¿Ya? Eso sí tienen que saberlo. Pregunta de parcial. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? Y ustedes tienen que decir que se forma entre el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Qué sería N terminal? ¿Dónde dice N terminal? Ah, ya. Ya, bueno, acá me interesa que sepan que el enlace peptídico es un tipo de enlace covalente que se forma entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Yo uno, el grupo carboxilo y el grupo amino, ahí está, se unen y se forma en el enlace peptídico. Y un aminoácido con otro aminoácido, ¿ya? Y ahí formo un dipéptido, porque uní dos aminoácidos. Ya, chiquillos, vamos a ver los niveles de organización de las proteínas. Y esto sí es muy importante que lo sepan, disculpen. Esto es pregunta de parcial, ¿ya? Las proteínas se organizan en niveles, ¿ya? ¿Qué niveles van a ser? Vamos a tener el nivel primario, el nivel secundario, el nivel terciario y el nivel cuaternario. Siempre las proteínas van a ir desde más pequeñas hasta un nivel más grande. Ya. Vamos a ver el primer nivel, que se va a llamar estructura primaria. La estructura primaria, chiquillos, simplemente es la unión de muchos aminoácidos. Yo uno muchos aminoácidos de forma lineal y voy a tener la estructura primaria. Y esa estructura primaria, el enlace que va a estar presente es el enlace peptídico, ¿ya? Esto sí tienen que saberlo, que la estructura primaria es donde yo voy a encontrar la unión de muchos aminoácidos, ¿ya? Y esta unión va a ser a través del enlace peptídico, que ya lo dijimos, que el enlace peptídico se formaba entre el grupo carboxilo y el grupo amino. No lo pueden olvidar. La estructura primaria. Ya.
La estructura secundaria, chiquillo, es cuando la estructura primaria se empieza a doblar. Empiezan a haber interacciones en la estructura primaria y se empieza como a girar, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener y se va a formar la estructura secundaria. En la estructura secundaria vamos a tener dos tipos. Vamos a tener hélice alfa, que es como un espiralcito, y vamos a tener beta, la hoja beta o beta plegada, que es como una hojita. Cuando ustedes tienen una hojita de cuaderno, imagínense eso, ¿ya? Y los enlaces, ¿ya? Y esto es muy importante, los enlaces que nosotros vamos a encontrar acá van a ser enlace peptídico y también van a haber puentes de hidrógeno. Aquí se los pusimos, puentes de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener en la estructura secundaria, la estructura primaria se va a empezar a plegar y voy a tener una hélice alfa y una beta plegada. ¿Y qué tipo de enlace voy a tener acá? Puentes de hidrógeno y también, siempre, 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 voy a tener enlace peptídico. En todas las estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, voy a tener enlace peptídico, ¿ya? Pero el enlace que aparece acá, principalmente, pues no es un enlace, sino que es una unión entre moléculas, se llama puente de hidrógeno. Ya, vamos con la estructura terciaria. La estructura terciaria es cuando la estructura secundaria se empieza a doblar sobre sí misma, ¿ya? Se empieza a girar sobre sí misma. En la estructura terciaria, lo que nosotros vamos a encontrar, primero en la estructura terciaria, la proteína ya es funcional, o tiene función, ¿ya? Acá la proteína ya comienza su función en la estructura terciaria. Nosotros acá vamos a tener distintos tipos de enlaces, ¿ya? Vamos a encontrar enlace peptídico, vamos a encontrar interacciones hidrofóbicas, vamos a encontrar puentes de hidrógeno, pero también vamos a encontrar una unión diferente, que se van a llamar puentes disulfuros. Acá están, SS, ¿ya? Puentes disulfuros. Y estos puentes disulfuros son de tipo enlaces covalentes, o sea, son muy fuertes. ¿Por qué? Porque acá, en la estructura terciaria, mi proteína ya tiene función. Entonces, como tiene función, de repente esta estructura terciaria se puede destruir. ¿Y cómo se puede destruir? Destruir desnaturalizándose. ¿Ya, chiquillos? ¿Y qué es la desnaturalización? Desnaturar algo es, por ejemplo, si yo le aplico mucho calor, se van a empezar a romper mis enlaces, ¿ya? Y puedo perder función. Por eso aquí es muy importante que yo tenga muchos enlaces y de distintos tipos. Y aparece el puente disulfuro porque es un enlace covalente duro de romper, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un huevo, ¿sí? Un huevito. El huevo, su proteína es la albúmina que está en la clara. Cuando yo la clara hago huevo y hago huevo frito, el huevo frito, su clara se comienza a poner blanca. Lo que estoy haciendo es desnaturalizando esa proteína, estoy rompiendo sus enlaces, ¿ya? Por eso forma ese color. Le estoy perdiendo la función a esa proteína, ¿ya? Eso me interesa que sepan, que acá voy a tener enlace peptídico, voy a tener puentes de hidrógeno, voy a tener puentes disulfuro, voy a tener interacciones hidrofóbicas, electroestáticas, etc. La estructura secundaria, chiquillos, tengo la estructura primaria, y la estructura primaria se va a empezar a doblar, ¿sí? Y dentro de la estructura secundaria voy a tener de dos tipos, alfa hélice, ya que puede ser una espiral, y hoja beta o beta plegada, que tiene también ese nombre. Y el enlace que voy a encontrar acá, predominante, van a ser los puentes de hidrógeno, ¿ya? O sea, no son enlaces, sino que son interacciones entre moléculas, son los puentes de hidrógeno. Eso tienen que saber acá. O sea que la desnaturalización es cuando se rompen enlaces. Sí. No. Ya, sí. Chiquillos, sí, la desnaturalización es cuando yo rompo enlaces, pero ojo, yo no voy a romper nunca el enlace peptídico, ¿ya? La proteína siempre va a estar, se van a romper los puentes de hidrógeno, se van a romper los puentes disulfuros, se van a romper las interacciones hidrofóbicas, las interacciones hidrostáticas, se va a romper todo, pero menos los puentes disulfuros, ¿ya, chiquillos? Eso no se va
perdón, el enlace peptídico nunca se va a romper, la proteína va a evitar, porque si se rompe el enlace peptídico se destruye por completo la proteína, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy, muy claro, y eso lo preguntaron el año pasado. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Lo único que tienen que saber de acá es nivel de organización, tienen que saber los tipos de enlaces que van a encontrar. Preguntan qué es eso que preguntaron en el año pasado, de la estructura, o sea, de la desnaturalización, que no se pierde la estructura. Sí. ¿Se lo pueden volver a repetir? Sí, yo lo puedo... Ah, ya, yo lo puedo volver a repetir, sí. Chiquillos, cuando ocurre la desnaturalización, ya va a ocurrir desde acá, en la proteína, en la estructura terciaria. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a empezar a romper enlaces. ¿Cómo se pueden romper estos enlaces? Con calor, con pH, con agentes externos como radiaciones, por ejemplo, ¿ya? Pero se van a romper todos los enlaces. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno, se van a romper los puentes disulfuros, se van a romper las interacciones hidrostáticas, pero jamás se tiene que romper el enlace peptídico, ¿ya? Porque si se rompe el enlace peptídico, yo pierdo la función de la proteína y ahí hay un montón de enfermedades y nos podemos llegar hasta morir, ¿ya? Por eso siempre la proteína a medida que va complejizándose en su estructura, nosotros vamos a tener más cantidad de enlaces. ¿Ya? ¿Se acuerdan que partimos solo con el enlace peptídico en las primarias? En la secundaria partimos con peptídico y puentes de hidrógeno, y en la terciaria, miren todos los enlaces que tenemos. Va a costar romperla, ¿ya? Por eso la proteína se cuida a sí misma. ¿Está clara la duda? Sí, sí hay. Hay interacciones hidrofóbicas, electroestáticas, sí hay. Estructura terciaria, bueno, acá les muestro simplemente el enlace disulfuro, que es muy importante que ustedes lo sepan. Mientras más enlaces disulfuros hayan, es más difícil romper esto, que la proteína pierda su función, es más difícil que se desnature, ¿ya? Ya, y vamos a ir a la estructura cuaternaria, chiquillos. Ay, perdón. Ya, la estructura cuaternaria es la unión de dos o más estructuras terciarias, ¿ya? Esto es una estructura terciaria. Si yo uno varias estructuras terciarias, voy a formar una estructura cuaternaria. No todas las proteínas llegan a la estructura cuaternaria, solo algunas, ¿ya? Y ellas no, simplemente van a haber interacciones entre ellas, ¿ya? Son las interacciones entre las estructuras terciarias, ¿ya? Vamos a llamarlas subunidades. Esta es una subunidad de la estructura terciaria, esa es otra subunidad, y estas subunidades van a ser interacciones, ¿ya? Principalmente interacciones no covalentes, ¿ya? Eso tienen que saber, como interacciones electrostáticas o puentes de hidrógeno, etc. Pero no van a haber enlaces muy fuertes entre ellas. ¿Por qué? Porque como ya tengo estructuras terciarias que son muy fuertes, y tengo varias, ellas van a estar unidas simplemente por interacciones no covalentes, o sea, por uniones no tan fuertes, ¿ya? Un ejemplo de ellas es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de tipo cuaternaria, ¿ya? Va a tener principalmente siempre 4 subunidades, y en el centro de la hemoglobina va a estar el grupo hierro, ¿ya? Porque la hemoglobina, ¿qué es lo que hace? Es transportar oxígeno en la sangre. Esa es su función. ¿Bien? ¿Pregunta? ¿Alguna? ¿No? ¿Vamos bien? Ya, le voy a dar, chiquillos. Bueno, esto me imagino que ustedes lo vieron, ya lo vieron en la guía, lo vieron en el TP que hicieron. Yo les dije que se tienen que saber de acá, la estructura primaria. La estructura primaria, el enlace que voy a tener el enlace peptídico, ¿sí? En la estructura terciaria, o sea, perdón, secundaria, me adelanté, en la estructura secundaria voy a tener alfa hélice, beta plegada, y van a estar unidos principalmente por puentes de hidrógeno, pero también voy a tener enlace peptídico. En todas tengo enlace peptídico,
¿ya? La estructura terciaria, lo globular y fibrosa se centra principalmente en la estructura, ya no se preocupen por eso. Pero ¿qué voy a encontrar en la estructura terciaria? Acá tengo función, mi proteína es funcional y tengo que cuidarla, por lo tanto aparecen más enlaces o más interacciones, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, electroestáticas y los puentes disulfuros, no los olviden. Y la estructura cuaternaria vamos a tener la unión de dos o más estructuras terciarias, ¿sí? Que pueden ser iguales o distintas. Y las fuerzas van a ser muchas y no covalentes. Eso es lo que deben saber. Ya. Chiquillos, las funciones de las proteínas son muchas, infinitas, millones, muchas funciones. ¿Por qué? Porque las proteínas son importantísimas. Yo les dije que nosotros, los animales y todos los seres vivos somos proteínas andantes, ¿ya? Vamos a tener una función estructural porque forman parte de las membranas celulares, ¿ya? Van a ser parte del citoesqueleto y actúan como receptores, etc. Me importa que sepan que hay una función estructural, una función enzimática, porque son biocatalizadores de reacciones químicas. ¿Qué quiere decir eso? Que van a acelerar una reacción química, van a hacer que esta reacción química sea más rápida, ¿ya? Recuerden que las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Eso deben tenerlo muy claro. Vamos a tener una función hormonal, por ejemplo, la insulina, el glucagón, son hormonas de tipo peptídica, ¿ya? Vamos a tener funciones de defensa, como las inmunoglobulinas o los anticuerpos de nuestro organismo, de transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que tenía estructura cuaternaria, yo les hablé recién, o lipoproteínas, van a tener una función contráctil como la actina y la miosina, que son proteínas, y energética, chiquillos, energética, en caso extremo, es lo último que el cuerpo va a agotar. Por ejemplo, si yo decido hacer un ayuno intermitente, hay mucha gente que hace ayunos para bajar de peso, lo primero que yo voy a utilizar va a ser los carbohidratos, ¿ya? Lo segundo que voy a utilizar van a ser los lípidos. Y lo tercero que voy a utilizar como último, va a ser la proteína. Voy a empezar a perder musculatura, ¿ya? Por eso la gente queda tan flaquita, pierde músculo, se ve muy flaquita, ¿ya? Y es muy peligroso porque recuerden que el corazón es un músculo, ¿ya? Y si yo comienzo a utilizar energía de mis proteínas, ¿ya? A nivel muscular, muchas personas, por ejemplo, las personas que padecen trastornos alimenticios, muchas veces mueren a causa de esto. Así que a cuidarse y eso, les quería decir, ya que van a tener muchas funciones, estructural, enzimática, hormonal, de defensa, de transporte, contráctil y energética. Entre otras muchas más. ¿Estamos bien? Perfecto. Ya, y por último, nos queda la última, chiquillos. Vamos a ir a los ácidos nucleicos, ¿ya? ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son aquellos que nos mantienen la información genética de nuestro organismo y también la transmiten, ¿ya? Ejemplos de los ácidos nucleicos van a ser el ADN y el ARN. Van a estar compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su unidad básica es el nucleótido. Y el tipo de enlace va a ser fosfodiéster, dentro de una hebra y de puentes de hidrógeno entre hebras, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos enseguida. Ya, chiquillos, acá les puse un resumen del ADN, ¿ya? Que es importantísimo que lo puedan... Bueno, este PowerPoint va a estar subido, así que no se preocupen, para que tengan toda la información. Nosotros vamos a decir que la molécula del ADN va a tener una doble hebra y son antiparalelas, y sus bases van a ser complementarias, ¿ya? Les voy a explicar todo esto enseguida, mejor, de forma más fácil. Ya. La unidad base de los nucleótidos, ustedes tienen, base son los nucleótidos. ¿Y cómo se forma un nucleótido? Un nucleótido principalmente se va a formar con un azúcar pentosa. ¿Qué quiere decir pentosa? Que tiene 5 carbonos, 1
2, 3, 4, 5, por eso es un azúcar pentosa. A ese azúcar pentosa, en el carbono 1, se le va a unir una base nitrogenada, y en el carbono 5 se le va a unir un grupo fosfato. Por lo tanto, la unidad básica de los ácidos nucleicos va a ser el nucleótido. ¿Y cómo está formado un nucleótido? Por un azúcar, por una base nitrogenada y por un grupo fosfato. ¿Sí? Eso es lo principal que deben saber. Tanto en el ARN como en el ADN voy a tener este nucleótido. ¿Ya? En el carbono 1 va a estar unida la base nitrogenada y en el carbono 1, 2, 3, 4 y 5 va a estar unido el grupo fosfato. Ya. ¿Qué tenemos que saber nosotros del ADN? Primero, el ADN está formado por un azúcar, ¿ya? Que se llama desoxirribosa. Aquí, desoxirribosa. ¿Por qué es desoxirribosa? Porque en el carbono 1, 2 solo va a tener un hidrógeno, ¿ya? Por eso se llama desoxirribosa. Después, las bases nitrogenadas del ADN van a ser la adenina, la timina, la guanina y la citosina. ¿Ya, chiquillos? Nosotros tenemos que identificar que vamos a tener bases púricas y bases pirimídicas. Las bases púricas son aquellas que van a tener dos anillos y van a ser la adenina y la guanina. Yo siempre pienso en Agustina, adenina, guanina, así me lo aprendo. Entonces, se aprenden las purinas ustedes y ya van a saber las pirimidinas. Entonces, las purinas son la adenina con la guanina. Y las pirimidinas van a tener un anillo y van a ser la citosina con la timina. ¿Ya? Y siempre, para juntarse se va a unir la timina con la adenina, o sea, una base pirimidina con una purina. Y siempre se va a juntar la citosina con la guanina. Siempre sépanlo, yo se los escribí acá. La adenina con la timina se van a unir, estas bases nitrogenadas, por puentes de hidrógeno. Van a tener dos puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina se van a unir por 3 puentes de hidrógeno. O sea, son una unión mucho más fuerte. ¿Ya? Así que me interesa que sepan eso. Recuerden que esto era un nucleótido. Tenemos una azúcar pentosa que en el carbono 1 va a haber una base nitrogenada y en el carbono 5 va a haber un grupo fosfato. Este es el carbono 5. ¿Ya? Así que no olvidar que el azúcar del ADN se llama desoxirribosa y que vamos a tener bases nitrogenadas que se llaman adenina, timina, guanina y citosina. La adenina siempre se une con la timina y la guanina siempre se une con la citosina. Pasemos a la otra. ¿Qué me interesa que sepan, chiquillos? A mí me interesa que sepan que el ADN y el ARN, sus nucleótidos, como era la unidad base, se van a unir por un enlace que es de tipo covalente que se llama fosfodiéster. ¿Ya, chiquillos? El enlace que une dos nucleótidos se llama fosfodiéster. ¿Y cómo se va a unir, chiquillos? Se va a unir siempre el grupo fosfato de una cadena con el carbono 3 del otro nucleótido. Lo vamos a ver mejor acá. Aquí, perdón, esto lo hice en Paint, un poco feo, pero espero que así se entienda. ¿Ya? El enlace fosfodiéster es la unión de nucleótidos. Acá ustedes ven que hay un nucleótido, ¿cierto? Hay una azúcar pentosa, hay una base nitrogenada y hay un grupo fosfato. Se va a unir con otro nucleótido, miren, un nucleótido, tengo una base nitrogenada, tengo un azúcar y tengo un grupo fosfato. Entonces miren lo que estoy haciendo. Se va a unir siempre el carbono 3, ¿ya? Con el carbono 5, donde está el grupo fosfato. Con el grupo fosfato se une, ¿sí? Entonces, el carbono 3 se va a unir con el grupo fosfato que está en el carbono 5. Eso tienen que saber. El carbono 3 de este azúcar se va a unir con el otro nucleótido, el grupo fosfato que está en el carbono 5. Y así se forma el enlace fosfodiéster. ¿Se entiende? ¿Están durmiendo? ¿O estoy muy fome?
¿Sí? Excelente. Ya, gracias. Ay, ya. Bueno, acá fui súper redundante. Miren, ¿qué tienen que saber acá? Que el ADN es una doble hebra, chiquillos. Tiene dos hebras. Esta es una hebra y esta es otra hebra. Y ustedes siempre tienen que saber que el ADN su primera hebra va a ir en sentido 5' a 3' y que su otra hebra va a ir de 3' a 5'. Eso tienen que sabérselo sí o sí. La primera hebra va de 5' a 3' y la segunda hebra va de 3' a 5'. Son antiparalelas, chiquillos, ¿ya? Eso tienen que saber. Tiene una doble hélice y es antiparalelo el ADN. ¿Ya? El enlace fosfodiéster, chiquillos, siempre se va a dar entre las hebras, en una hebra. Si yo separo una hebra, se va a dar un enlace fosfodiéster. ¿Por qué? Porque se da entre los nucleótidos. Pero ¿qué pasa si yo quiero unir las dos hebras de ADN? La unión entre las dos hebras de ADN se va a dar a través de las bases nitrogenadas, principalmente de sus puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, si yo tengo una hebra en una hebra, el enlace que va a prevalecer va a ser de tipo fosfodiéster. Y cuando yo quiero unir hebras, el enlace que va a haber, o la unión, es a través de puentes de hidrógeno, por complementariedad de bases, ¿ya? O sea, se va a unir la guanina con la citosina, formando 3 puentes de hidrógeno, se va a unir la timina con la adenina, 2 puentes de hidrógeno. Entonces, una hebra de ADN, yo voy a tener enlace fosfodiéster, y si yo quiero juntar las dos hebras de ADN, se van a unir a través de sus bases por puentes de hidrógeno. ¿Comprendido esto? Esto es pregunta de parcial, así que tienen que tenerlo súper claro. ¿Sí? Ya voy a avanzar. Aquí les mostré. Ya voy a tener una hebra de ADN, fui súper redundante, otra hebra de ADN, entre ellas va a haber enlace fosfodiéster, en una sola hebra se unen los nucleótidos por enlace fosfodiéster, y si quiero unir las dos hebras, se van a unir a través de sus bases nitrogenadas por puentes de hidrógeno. Ahí está. Y son antiparalelas. ¿Por qué? Porque una va en sentido 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Eso tienen que saber. Aarón, ¿puedes apagar el micrófono, por favorcito? Gracias. Ya. Bueno, y aquí en realidad me adelanté, les cuento lo de los puentes de hidrógeno que va a unir las dos hebras de ADN, ¿ya? En una hebra, recuerden, enlace fosfodiéster, y en las dos, si yo quiero unir dos hebras, se van a unir a través de complementariedad de bases por puentes de hidrógeno. Disculpe lo redundante, pero necesito que les quede claro. Ya, vamos con el ARN. Ya, el ARN es muy simpático, a mí me cae bien. Ya, ¿por qué? Porque el ADN, miren, tiene solamente una hebra, ¿ya? Es monocatenario. Que tenga una hebra significa que es monocatenario. El ADN era bicatenario, tenía 2 hebras. Este es monocatenario, una sola hebra. Entonces, en esta hebra, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando en una hebra, qué tipo de enlace teníamos? Teníamos enlace de tipo fosfodiéster, ¿ya? Por lo tanto, el ARN solo presenta enlaces de tipo fosfodiéster. Su azúcar, ¿se acuerdan que el azúcar del ADN era desoxirribosa? El azúcar del ARN se llama ribosa, es una pentosa, ¿sí? Y su función es la expresión de la información génica. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Que él se va a comunicar con el ADN le va a decir, compadre, tengo que formar unas proteínas, y él va a salir del núcleo, se va a juntar con el ribosoma y van a formar proteína. Eso quiere decir que se exprese la información génica, ¿ya? Que la información genética sale y se va a transformar en una proteína. Y vamos a tener 3 tipos principales de ARN: el ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Esas son las características, y acá se los muestro.
Recordemos que siempre la estructura base era un nucleótido, en este caso un ribonucleótido porque estamos hablando de ARN. Entonces, tenemos una azúcar pentosa, que esta azúcar se llama ribosa. Tenemos bases nitrogenadas y tenemos un grupo fosfato. Recuerden que la base nitrogenada está unida en el carbono 1 y que el grupo fosfato está unido al carbono 5. Ahí se los puse, el nucleótido del ARN. Chiquillos, ¿qué es importante que ustedes sepan acá? Que en el ARN, sus bases nitrogenadas no van a ser las mismas que la del ADN. Acá desaparece la timina, ya la T, y aparece el uracilo. Entonces el uracilo se va a unir a la adenina y sigue estando la citosina con la guanina con triple enlace. ¿Ya? Eso sí tienen que recordarlo, que desaparece la timina y aparece el uracilo, para unirse con la adenina. Y siempre se une una base púrica con una base pirimídica. ¿Ya? Y tenemos la estructura del ARN que siempre va a ser de 5' a 3', y recordemos que su enlace es de tipo fosfodiéster. Se une el carbono 3 con el grupo fosfato que está en el carbono 5. Y, ¿cómo se llama? Citosina. Ya, chiquillos, esto no necesito que se lo aprendan de memoria, solo necesitaba que supieran que el ARN, no hay solo un tipo de ARN, que tenemos 3 tipos de ARN: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Ya, no voy a ahondar más allá, porque esto es parte de célula, ya, pero sí solo quiero que sepan que hay un ARN mensajero, de transferencia y ribosomal, que me imagino que ya lo vieron. Ya, chiquillos, quiero hacer una salvedad, ¿ya? Porque esto sí puede aparecer en la prueba, o no recuerdo si entró o no el año pasado, pero sí quiero que si a ustedes le preguntan en el parcial, por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿estas azúcar a qué pertenecen? ¿A ADN o a ARN? Ustedes van a tener que identificarlas, ¿ya? Porque ambas son pentosas, tienen 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, son pentosas, ¿ya? Pero ¿en qué se van a diferenciar? En que el ADN en el carbono 1, en el carbono 2, va a tener un hidrógeno. Y el ARN en el carbono 1, en el carbono 2, va a tener un ion hidroxilo, un OH, ¿ya? Por eso se llama desoxirribosa, no tiene al OH, ¿ya? No tiene al oxígeno. Eso es. Si puedes volver a explicar cómo se forma. ¿Cómo se forma el ARN? ¿Sí? No tengo problema. Ya, chiquillos. El ARN se va a formar uniendo muchos nucleótidos. ¿Ya? Yo acá tengo un nucleótido, más otro nucleótido, más otro nucleótido, más otro nucleótido, y la unión de muchos nucleótidos a través de un enlace fosfodiéster en una sola hebra va a formar el ARN. Eso es. ¿Se entendió ahora? ¿Quién preguntaba? Fabiana, ¿se entendió? Ya. Tipos de ARN, ya lo hablamos. No, no es el paso, son cosas distintas. Cuando yo hablo de ADN es el ADN, y cuando hablo de ARN es el ARN, ¿ya? Son moléculas distintas, ¿ya? No las mezclan porque ambos están en el núcleo, pero uno es quien contiene la información genética y el otro es quien la va a expresar, ¿ya? El ARN sale por lo general del núcleo. Lo que pasa es que yo creo que lo que ella está diciendo es que no entiende cómo se hace el paso de ADN a ARN, y eso es transcripción, Sí, y traducción, no. es parte de la... Sí, es transcripción, traducción y transcripción, no lo vamos a ver en esta clase, ¿ya? Solo me interesa a mí que sepan cómo está formado el ARN y el ADN, sus enlaces, sus bases nitrogenadas, sus nucleótidos, etc., ¿ya? Bueno, estábamos hablando de el azúcar. Ya, chiquillos, si a mí en el parcial me preguntan qué tipo de azúcar es, ustedes el ADN lo pueden reconocer, porque en el carbono 2 solo va a haber un hidrógeno, y en el carbono 2 del ARN va a haber un OH. Recuerden que el azúcar del ARN se llama ribosa,
y el azúcar del ADN se llama desoxirribosa, ¿ya? Y así lo pueden reconocer en el parcial, que el ADN en el carbono 2 tiene hidrógeno solito y el ARN tiene un grupo OH en el carbono 2. Un mensaje para ti, dice, gracias por la clase porque me ayudó mucho, está muy claro y fácil de explicar. Ay, no me digan, profe. Gracias, chiquillos. Ya. Y acá simplemente les puse un cuadrito de ADN y ARN, las diferencias que hay entre ellos dos. Yo les dije que en cuanto a sus bases nitrogenadas, el ARN aparecía el uracilo y desaparecía la timina. ¿Se dan cuenta? Tengo uracilo y no tengo timina en el ARN. Su azúcar, que es una pentosa, se va a llamar desoxirribosa. Recuerden que en el carbono 2 tenía un hidrógeno y la ribosa en el carbono 2 tendría un grupo OH. ¿De qué te reí? Ay, características. Ya. Recuerden, características del ADN, doble hebra, es antiparalelo, ¿ya? Siempre su primera hebra va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Y el ARN es solo una cadena lineal simple, ¿ya? Eso es lo más importante que sepan. Y listo, este es les hice un cuadrito de la síntesis de la clase. ¿Ya? Eso quería que supieran, espero les haya servido, chiquillos. Con mucho cariño está hecha esta clase para ustedes. Cualquier duda que tengan nos escriben a nuestro Instagram. Gracias también a Franja Morada que nos permitió este espacio para poder enseñarles a ustedes. Nosotras nos vinimos desde lejos a estudiar acá y queremos brindarles una manito como ustedes también nos brindan a nosotros. Así que les quería decir eso. Muchos cariños, abrazos, éxito en el parcial. Vamos a estar subiendo en nuestro Instagram, tenemos videos de célula, tenemos videos de la membrana celular, tenemos mucho material, o sea, tenemos resúmenes hechos de ahora de los, ¿cómo se llama? De los tejidos, de todo eso, así que pónganse a estudiar, les recomiendo que ya tengan estudiado célula para comenzar con tejidos y alcancen a llegar al parcial. Vamos a subir videos de los tejidos ya durante la próxima semana y les vamos a estar avisando por nuestras redes sociales, así que síganos en Astrocitas Ayudantes en Instagram, ¿ya? Así que eso, voy a... Genial, chicas, genial. Muchas gracias. La verdad que súper agradecidos de que nos hayan podido acompañar con esta clase. Agradecemos a todos los que se conectaron. Y bueno, nada, pedimos 1000 disculpas por el problema que tuvimos de conexión. Pensamos que iban a ser menos de 100, esa era la verdad, y eran muchísimos, así que ya para la próxima vamos a estar más organizados, prometido. Vamos a tratar de, antes del parcial, obviamente hacer el repaso y después hay cuentas que nosotros las vamos a nombrar después en nuestra cuenta de Instagram que están ayudando un montonazo. Y vamos a tratar de hacer entre todas simulacros para no recargarnos mucho, hacer simulacros para ustedes, simulacro de parcial, ¿no? Para que puedan practicar. Pero bueno, primero creo que deberían enfocar un poco en estudiar y la clase de repaso y que los simulacros se vengan después, que lo vamos a anunciar cada uno desde nuestro Instagram. Bueno, sí. Chicos, les agradezco un montón. Ya, Mari, muchas gracias a ti y sigan también en las otras cuentas que son de mucha ayuda. Ahí Franja Morada, la Mari les va a estar, y nosotros en nuestro Instagram también vamos a estar publicando a toda la gente que está ayudando para que podamos pasar este parcial y vamos que se puede, así que a darle, ¿ya? Gracias Mari, gracias Franja Morada por darnos este espacio chiquillo. Ya, y la clase que quedó grabada y la vamos a subir. Muchísimas gracias, chicas. Chao a todos y bueno, que les vaya bien en el parcial, éxito. Sí, a todos mucho éxito, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, chicas. De nada. Muchas gracias. De nada, chiquillos, que estén bien, cuídense. Ahora van a soñar con el chiquillo de Mara toda la noche.